Cordial saludo, mi nombre es Juber Zapata, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este video quiero hablarles de intercambio cultural. Esto se hace para la materia de antropología cultural. Primero quisiera hablar un poco de aculturación. Aculturación es lo que se produce con el choque o el intercambio entre dos culturas. Esto pasa más que todo cuando una cultura interviene en otra. Para una mejor explicación, digamos cuando hay personas que emigran de un lugar lejano y llegan con culturas y costumbres diferentes a otra, entonces esto hace que la cultura a la que llega cambie, o sea, porque ya no es lo mismo, siempre hay adaptaciones que sufre esta cultura, entonces hay variaciones en esto. Esto se debe más que todo podemos hablar desde la colonización, se veía esto, porque fue una cultura que vino desde un sitio muy lejano y esto produjo un choque de culturas, entonces ya no es lo mismo a los indígenas que existían en la época, que hablaban un acento diferente, tenían otros dialectos, a lo que impusieron los conquistadores, los colonizadores en este caso. Esto también se ve mucho por el desplazamiento forzado. En nuestro país más que todo se ve esto por el narcotráfico, las bandas criminales, los grupos al margen de la ley y también por la falta de oportunidades que hace que muchas personas tengan que emigrar hacia lugares diferentes de donde son. ¿Qué ocurre con todo esto? Esto hace que haya un choque o una mezcla de culturas que desencadene pues que haya una nueva cultura, o sea, las culturas ancestrales que venían, entonces ya se ven mezcladas y ya no es lo mismo, o sea, ya no son culturas puras. Creo que la palabra cultura pura es muy difícil porque siempre han habido intromisiones de otras culturas, pero en este caso ya podemos ver que hay un cambio diferente. ¿Y qué causa esto? Causa que haya una nueva cultura que está marcada por todas las generaciones que se han venido mezclando a través del tiempo y que han venido de otras zonas. Bueno, cuando hablamos de proyectos para el desarrollo, en este caso quiero decir que son proyectos que son obligados para ciertas zonas, o sea, cambian su forma de ver, porque no es lo mismo cuando una cultura depende de la ganadería o de la agricultura variada que cuando se le mete, digamos, a la fuerza proyectos. Está bien que son para el desarrollo, pero esto hace un cambio en la cultura, porque no es lo mismo cuando solamente se pensaba en recoger café, cuando se tenía una cultura cafetera, a cuando vienen empresas o industrias que ya hacen que las personas tengan una nueva forma de ver la vida. Ya saben que necesitan ser capacitadas, cambiar su forma de ver. Y lo mismo pasa también cuando se introducen nuevos cultivos, nuevas formas de recolección, maquinaria, o cuando son vías que simplemente pasan cambiando el panorama y la zona donde se encontraban este tipo de culturas. Todo esto cambia. Otro impacto muy grande en la cultura es con la imposición de la religión. Esto hoy en día no se ve mucho, pero anteriormente podíamos ver en la conquista que más que todo se impuso la religión cristiana. Esto hubo un cambio porque antes, digamos, habían las antiguas creencias, hablaban mucho del sol, la luna, como dioses, el espíritu de los bosques y todo esto. Entonces todas esas creencias fueron desapareciendo. Entonces con ello muchos rituales y muchas ceremonias ancestrales. Todo esto se ha ido perdiendo o se ha ido cambiando. Y ya la cultura ha cambiado mucho. O sea, ya no es un pueblo o una comunidad que pensaba solamente de cierta manera por ciertos lineamientos, porque ya ha sido una cultura invadida. Ya es una cultura que piensa más en el progreso, el desarrollo, el conseguir el capital dinero. Entonces son culturas que en vista a estas otras intromisiones han cambiado la forma de ver el mundo y la forma de vivir de estas comunidades donde llegan. Puede haber un cambio en la cultura colombiana debido en estos momentos a la gran migración venezolana, que aunque no sea con fines invasivos, hay que entender que la migración de tantas personas que vienen de una cultura, aunque vecina es diferente, siempre va a tener repercusiones en la cultura propia. O sea, debemos de entender que va a haber un cambio con la venida de tantos compatriotas venezolanos a nuestra sociedad colombiana. Bueno, este es mi aporte. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.